Entonces la clase. Hoy vamos a ver, chicos, una clase muy importante para la cursada, dado que es un tema clásico de traumatología. Por lo cual, bueno, desde aquí salen muchas preguntas, muchas dudas, cosas de examen. Y es una patología muy prevalente que tratamos todo el tiempo, por lo cual para nosotros es de vital importancia su conocimiento y tratamiento y actualización. Primero vamos a ver algunos pequeños recuerdos anatómicos para saber de qué estamos hablando. Y recordamos que la cadera es una anartrosis, una articulación que tiene 6 movimientos. Tiene movimiento de flexión, de extensión, de abducción, de aducción, de rotación interna y externa. Y también tiene todos esos movimientos combinados que se llama circunducción. Ustedes saben que es una articulación que está conformada por la parte proximal del fémur, que se articula con el acetábulo, parte del hueso ilíaco. ¿Bien? Y la región proximal del fémur está compuesta por una cabeza, un cuello y la región trocantérica, como vemos en el gráfico. Esta es la parte proximal del fémur. Tenemos la cabeza femoral, el cuello femoral, la región trocantérica, que es la región que está entre el trocánter menor y el trocánter mayor, y por debajo del trocánter mayor ya entramos a la zona subtrocantérica que se continúa con la diáfisis. ¿Bien? ¿Se escucha bien, Lu? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, a grandes rasgos, la primera diferenciación que vamos a hacer es que hay dos tipos de fractura de cadera muy importantes que son, por un lado, las mediales y por otro lado, las laterales. Las mediales son las fracturas que asientan en el cuello femoral y las fracturas laterales de cadera son las que asientan en la región trocantérica. Esta primera diferenciación de las fracturas de cadera es muy importante porque la evolución y tratamiento de unas y de otras es bastante diferente y en algún punto muchas veces se contrapone. Un pequeño gráfico de recuerdo anatómico. Esto es el hueso ilíaco, que se articula con la parte proximal del fémur, como dijimos, y las fracturas que asientan en el cuello femoral son las mediales, mientras que las que asientan en la zona trocantérica son las laterales. Vamos a empezar por las fracturas mediales de cadera, y hay que recordar por qué estas fracturas tienen una gran incidencia de pseudoartrosis y de necrosis avascular. Y esto está dado porque son fracturas que son intracapsulares y en donde tiene mucha participación en el mecanismo de lesión, la lesión de los vasos que irrigan la parte proximal del fémur. La vascularización de la cabeza femoral está dada por la circunfleja anterior y posterior, que son ramas directas de la femoral. También hay otra arteria, que es la arteria obturatriz, que da origen a la arteria del ligamento redondo, que llega a la cabeza del fémur, pero su participación en el adulto es mínima. La arteria del ligamento redondo tiene una función muy importante en la etapa embrionaria de la formación de la cadera, pero en el adulto aporta menos del 5% de la irrigación final de la cabeza. Lo que hacen estas arterias, dijimos la circunfleja anterior y posterior, es generar un anillo en la base del cuello, que acá podemos ver, y a partir del cual salen desde distal hacia proximal, dado por ramas de la circunfleja anterior y por atrás por circunfleja posterior, los vasos retinaculares. Esta red de vasos surgen desde la parte distal hacia proximal, irrigando todo el sector más proximal, inclusive todo el casquete de la cabeza femoral. Y aquí tenemos la arteria del ligamento redondo, que como dijimos aporta solamente el 5% de la vascularización final en el adulto. Por lo cual, ya podemos empezar a pensar que cualquier lesión que asiente en el cuello femoral, dado que estamos hablando de fracturas mediales, va a interrumpir esta llegada de sangre hacia la parte proximal, y esto es un factor que nos indica, nos da pautas de tratamiento y nos da pautas de pronóstico de estas lesiones. Esta es una de las causas por las cuales las fracturas mediales de cadera, en general, salvo muy raras excepciones, son casi siempre quirúrgicas. ¿Bien? Como dijimos, son fracturas intracapsulares, dado que la inserción de la cápsula está a nivel de la línea intertrocantérica, un poquito justo en la base del cuello, y obviamente la fractura lesiona los vasos, como dijimos. También el hematoma que se forma, dado que la cápsula está indemne, genera un aumento de la presión dentro de la cápsula articular, y esto también, si no se dañaron los vasos, se terminan obliterando por un aumento de la presión de ese compartimento. ¿Bien? A veces, ustedes saben,
que los traumatólogos recibimos en la guardia, las fracturas mediales, con pacientes que vienen caminando, porque al ser una fractura medial, muchas veces no se desplaza o tiene muy pequeño desplazamiento y el paciente puede estar con dolor en la cadera, pero no con síntomas graves de claudicación o de, a la vista, al examen físico, detectar que tiene un acortamiento o rotación externa o todos los síntomas que, bueno, típicamente se describen en la cadera que vamos a ir viendo. Por lo pronto, la fractura de cadera es una patología muy frecuente, más con el aumento de la vida, el promedio de vida de la gente, y aumenta mucho la mortalidad en los ancianos. Hay una, digamos, se puede presentar en gente joven por traumas de alta energía, y no deja de ser una lesión muy grave, quizás con tratamientos más dirigidos a una rehabilitación más prolongada. Cuando es en ancianos, generalmente está asociada a patologías de base. La osteoporosis es el factor, digamos, predisponente número 1, pero recuerden que los ancianos tienen siempre hipertensión, diabetes, coagulopatías, hepatopatías, un montón de problemas que ya la fractura de cadera los pone ya en una línea de riesgo más importante, ¿bien? Más que lo lleva a una postración, el decúbito prolongado también altera en ellos la excursión respiratoria y se pueden complicar con problemas más que nada neumonológicos. Hay varias clasificaciones, ustedes las van a ver en estos que vamos a ver hoy. Disculpe, doctor. Sí, Hay una compañera que se le cortó el wifi y ahí volvió, pide que la acepten. bueno, como no, aceptamos en Gracias. ¿Listo? Ayer les decía algunas clasificaciones, hay muchas clasificaciones de fractura de cadera, pero en realidad las fracturas de cadera, lo bueno es clasificarlo como la clasifica la mayor parte del mundo. Hablamos de esto, digamos, para nosotros en traumatología, se los habrán nombrado en otras clases, pero una clasificación realmente sirve cuando primero es universalmente aceptada, segundo cuando nos da una orientación realmente del tratamiento y del pronóstico que tenemos que realizar al paciente. Esta es una fractura que está en desuso, es una clasificación de Powers que lo que medía a nivel del cuello femoral era la angulación del trazo. No está en uso, la que está en uso totalmente desde hace más de 50 años es esta clasificación, que es la clasificación típica, que sí deben conocer y saber, que es la clasificación de Gardner. Y Gardner clasifica las fracturas en tipo 1 a 4, de acuerdo a ciertos parámetros que vamos a ir viendo en particular, considerando que la 1 más que nada es la fractura estable, algunas tipo 2, y después el resto son todas fracturas ya inestables. Vamos a ir viendo una por una para ir viendo las diferencias y ustedes se hagan una idea de lo que nosotros evaluamos, más que nada por radiografía, que es como diagnosticamos estas fracturas. ¿Bien? Este es un simple ejemplo, es un dibujo, pero hablamos siempre de fracturas mediales que asientan en el cuello femoral. La fractura tipo 1 sería una fractura incompleta, lo que la gente en la calle dice una fisura, una fractura que compromete el cuello, pero no lo atraviesa en su totalidad y obviamente no está desplazada. La fractura tipo 2 es una fractura que atraviesa todo el cuello con un desplazamiento mínimo. La tipo 3 es cuando está desplazada menos del 50% y la tipo 4 cuando ya está desplazada, el contacto entre el interfragmentario es mayor al 50%. Esto es bueno, lo mismo, unos dibujos. Vamos a ir a la anterior. Un segundito. Bien, fíjense acá. Tipo 1, fractura incompleta, la que vimos recién, la fisura, como dice la gente, nosotros no lo decimos así, es fractura incompleta, ¿bien? Pero es una fractura, tampoco es una quebradura. Las tipo 2 son fracturas completas sin desplazamiento, las tipo 3, fracturas completas con desplazamiento parcial, como dijimos, menor del 50%, y la tipo 4, cuando el desplazamiento, acá vemos, es mayor, el contacto no llega al 50% entre los fragmentos de la fractura. La mayoría son traumáticas, pero en el adulto anciano, en el anciano frágil, como se define ahora a ciertas personas por arriba de los 75 años, muchas veces nosotros vemos que se caen y se fracturan, pero a veces simplemente con pequeños tropiezos o un mínimo esfuerzo de subir una escalera o bajar un escalón de forma un poquito más abrupta, genera que se fracture y por eso se caiga. Por eso dice aquí se cae y se fractura o se fractura y cae.
igual, digamos, no cambia mucho, es un mecanismo de producción de baja energía, ¿bien? Hemos visto, y pueden darse fracturas por estrés en las jóvenes atletas que realizan actividades intensas, es muy raro. Yo solamente tuve un caso de esto, pero tuve una fractura bilateral de cadera, una chica de 20 y pico de años, que hacía un entrenamiento tipo militar. Como dijimos, las causas metabólicas, la osteoporosis es el factor predisponente número 1, por eso ustedes saben que todas las mujeres, más que nada, posmenopáusicas, realizan tratamiento de compensación y de complemento con calcio, vitamina D, y con algún fijador de calcio. ¿Bien? Pueden ser posradiaciones, en tratamientos oncológicos, y sí existen las fracturas patológicas, que pueden ser neoplasias primarias o secundarias, y en esto, si bien es raro que asienten en el cuello, generalmente son más metafisarias las metástasis, siempre las neoplasias secundarias son más frecuentes. Cuando vean tumores, van a ver que en traumatología generalmente los tumores primarios son raros, y tratamos muchas veces y vemos muchas veces tumores secundarios, más que nada de mama, de próstata, algunos renales, pero generalmente son metastásicos. Ahora, ¿cómo se presenta el paciente? Cuando comenzábamos la clase dijimos que este paciente puede llegar caminando a la consulta, es una fractura tipo 1 o tipo 2 con un mínimo desplazamiento, con la cápsula indemne, y el paciente mantiene su funcionalidad, y el largo, la actitud del miembro y la longitud están conservados. Ahora, la actitud típica que ustedes van a leer en los libros es que cuando se rompe la cápsula y la fractura se desplaza, aparte del paciente tener dolor, empieza con impotencia funcional, que puede ser parcial o total, rotación externa y acortamiento, que es la actitud típica. Todas estas son preguntas bien clásicas, todas preguntas tipo de examen. ¿Bien? ¿Qué hacemos en esos casos? Una aclaración antes de seguir. El dolor de cadera se llama coxodinia o coxartralgia, pero no coxalgia. Coxalgia, si ustedes lo dicen como dolor, coxalgia es un error, porque la coxalgia es un término acuñado hace muchísimo tiempo como tuberculosis de cadera. Así que coxalgia no es un sinónimo de dolor en la cadera. Lo pueden decir como coxodinia o coxartralgia. Bien, supongamos que estamos en la guardia, vemos un paciente que tiene dolor en la cadera, puede tener todas estas actitudes, digamos, la actitud típica que estamos mostrando, o puede llegar caminando, pero igualmente nosotros debemos sospechar una fractura de cadera, y lo primero que hacemos es solicitar una radiografía de frente siempre, y de perfil, si se puede, pues si está muy dolorido, muchas veces posicionar el miembro en un perfil es difícil. Para nosotros los traumatólogos es importante solicitar siempre una panorámica de pelvis. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las fracturas de cadera, sean mediales o laterales, son quirúrgicas. Y nosotros recuerden que para operar necesitamos realizar lo que se llama una planificación preoperatoria. Esta planificación preoperatoria tiene que ver con las características anatómicas normales que nos fijamos en la cadera contralateral, la que está sana. ¿Bien? A veces hacemos una radiografía, tenemos duda de que realmente haya una fractura o no, y si contamos con un resonador, esta era una pregunta que nos hacían de examen para recibirnos de especialistas en la Asociación Argentina de Ortopedia, ¿cuál era el estudio para diagnosticar una fractura oculta de cadera? Porque todos piensan más en la tomografía. La tomografía se puede hacer, pero lo primero que va a detectar los cambios secuenciales a nivel del líquido en la zona de la fractura, que es el hematoma en sí, es la resonancia. Así que esto es pregunta de examen. Si ante una fractura, una probable fractura oculta de cadera o una duda de fractura oculta, pedir una resonancia de cadera. Si en el hospital no tiene, como nos pasa acá, que ahora no tenemos, pero vamos a tener el tomógrafo, no está mal pedir una tomografía también. Bien. Por lo que vimos hasta ahora, por las características de dónde asienta la fractura a nivel del cuello, por las características de la vascularización de las circunflejas y los vasos retinaculares, estas fracturas tienen una altísima incidencia de pseudoartrosis y de necrosis avascular. O sea, que casi siempre, en el 99% de los casos, decidimos operarlas porque si no el paciente va a evolucionar mal. No solo eso, lo estamos exponiendo a una postración prolongada, lo cual, como dijimos, compromete más la salud y aumenta su mortalidad. La pseudoartrosis seguramente ya lo han visto, pero es la falta de consolidación de una fractura, que es tanto más frecuente cuando más desplazada está la fractura,
Y la necrosis avascular es la falta de llegada de irrigación, por lo cual se necrosa parte de la cabeza femoral. Al necrosarse pierde su vitalidad y por debajo del cartílago articular el hueso subcondral se muere, se aplasta, se deforma, y eso genera que haya una articulación no congruente que genera muchísimo dolor y como una necroartrosis, una artrosis secundaria de muy rápida evolución. Ahora bien, como este es un índice de alineación de Garden, la verdad que no lo usamos demasiado, lo importante es que nosotros cuando vemos una radiografía notamos las trabéculas del fémur y fíjense que tanto en el frente como en el perfil está dentro de los mismos grados. Es para detectar fracturas a través de las trabéculas que ustedes cuando vean radiografías las vamos a ir marcando. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Los recibimos en la guardia, diagnosticamos una fractura, lo internamos. Primero, generalmente son personas adultas, ancianos frágiles, con comorbilidades, hay que internarlo para tratarlo, calmar el dolor y planificar el tratamiento. Ahora, ¿se puede hacer tracción esquelética en estos casos? Se podría llegar a hacer, pero no es la indicación más frecuente, sino que la tracción esquelética se utiliza mucho más para las fracturas laterales y las subtrocantéricas. ¿Bien? Ahora, ¿qué tratamiento definimos de acuerdo a la clasificación? ¿Se acuerdan que yo les comenté que realmente nosotros seguimos las clasificaciones cuando las clasificaciones nos orientan a un tratamiento posterior? Y nosotros, en las fracturas tipo 1 de Garden, si queremos conservar esa cabeza femoral, si realmente vemos que es un paciente que vale la pena, que no tiene artrosis, que no es tan anciano, podemos realizar una fijación interna. En muy pocas tipo 2 podríamos intentarlo también, las famosas fracturas encajadas en valgo, que tienen un desplazamiento de algunos milímetros nada más. Ahora, la gran mayoría de Garden 2, 3 y 4 son de tratamiento quirúrgico y generalmente, como asientan en el cuello femoral, son de indicación de reemplazo protésico. Vamos a ir viendo cada uno, no nos apuremos demasiado, pero en primera instancia, cuando nosotros generamos un reemplazo articular, podemos generar un reemplazo parcial de cadera, o una hemiartroplastía, o podemos hacer un reemplazo total de cadera, o una artroplastía total de cadera. ¿Bien? La hemiartroplastía significa cambiar solo uno de los componentes, y ahora vamos siguiendo las prótesis que se utilizan para esto. Generalmente, obviamente, se cambia el componente fracturado, o sea, el componente femoral, y en el reemplazo total de cadera o artroplastía total de cadera se utiliza más en pacientes jóvenes, activos, con larga expectativa de vida, y se cambian los dos componentes, el componente acetabular y el componente femoral, generando una neoarticulación que tenga mayor duración en el tiempo. Como ustedes piensen que en las semiartroplastías estamos articulando la prótesis metálica generalmente con el cartílago articular del acetábulo y con el tiempo, si el paciente tiene mucha expectativa de vida, eso va a generar un desgaste. El metal se va a ir comiendo el cartílago articular. En fracturas tipo 1 y algunas tipo 2, vamos a pensar que esta es una tipo Garden 1, cuando hacemos una osteosíntesis, lo más utilizado, que es un método que se hace casi percutáneo, con pequeñas incisiones de algunos centímetros nada más, es la colocación de tornillos canulados, con rosca distal, rosca de 16, a veces de 32, pero generalmente de 16, que son canulados, se pone la guía, y con el aparato de radioscopía colocamos 2 o 3. Tradicionalmente nosotros siempre colocábamos 3, pero los trabajos últimos muestran que 2 tornillos de forma divergente generan la suficiente estabilidad. Desde ya, si nosotros intentamos salvar la cabeza, en estos casos tenemos que explicarle al paciente que igualmente puede ir a una necrosis avascular y a una pseudoartrosis y necesitar una segunda cirugía en la cual realizaríamos primero el retiro de los tornillos y en el mismo acto la colocación de una prótesis. Eso siempre hay que aclararlo de entrada porque uno intenta salvar una cabeza femoral, quizás si estamos hablando, supónganse, una mujer o un hombre de 60 años o 50 y pico de años, o gente más joven, que, bueno, ustedes saben que uno cuando coloca una prótesis, las prótesis tienen una duración en el tiempo, esa prótesis después se va a gastar, y en realidad cuando nosotros colocamos una prótesis no estamos terminando un tratamiento, sino iniciándolo. A cada paciente que le colocamos una prótesis, si tiene suficiente tiempo de sobrevida, son pacientes que vamos a tener que volver a operar para cambiarle algún componente porque se ha gastado o se ha aflojado. Otro ejemplo,
Fijamos una fractura, generalmente lo hacemos con las fracturas tipo Gardner 1 y solo algunas tipo 2. Este es un tratamiento que lo hacemos rápidamente, obviamente en quirófano, con el auxilio del equipo de radioscopía, que es una radiografía dinámica, como ustedes saben. La verdad es un procedimiento que se realiza bastante rápido en forma percutánea, sin grandes incisiones. Esto es un ejemplo, es una fractura medial encajada. Fíjese que el cuello no se llega a ver bien desplegado, como que la cabeza está volcada hacia adelante, y le hemos colocado los tornillos canulados de forma divergente. Ahora, ¿esto puede andar bien o no? Puede pasar esto también, como les comentaba. Aquí hay varios errores. Primero que nada, el largo de los tornillos no fue el adecuado cuando se colocaron. Segundo, fíjense que la cabeza femoral se necrosó, ha perdido su estructura normal, tiene un área lítica muy importante, acá tiene otra área lítica, que obviamente era la que ocupaba el tornillo. Este tornillo al salirse también ha dañado y ha lastimado la cabeza. Por lo cual, este tratamiento puede andar bien o no. Si anda bien, es muy bueno porque no hay mejor cadera que la propia de uno. No hay ninguna prótesis que supere nuestra propia cadera, y si podemos mantenerla sería ideal. Pero bueno, estamos sujetos a esto, a la pseudoartrosis que aquí ha ocurrido y a la necrosis avascular de la cabeza, que son los dos factores que indican que en el 99,9% de los casos estos pacientes son quirúrgicos. Aquí fíjense, nos gusta mostrar radiografías. Esto sería una Gardner tipo 3, con un desplazamiento por ahí, está justo ahí entre el 50, ¿no? Un poquito menos del 50, una mujer añosa, y en este caso se ha realizado una prótesis parcial de cadera, que se llama prótesis bipolar, pero fíjense que el componente femoral está articulado con el propio hueso de la paciente, por lo cual esto, cuando se decidió, es porque el médico que decidió esta cirugía pensaba que la expectativa de vida de esta paciente no es a mediano plazo, sino que desde unos años, y con esta prótesis, bueno, la cirugía es más rápida, la podemos movilizar rápidamente y puede caminar prácticamente al siguiente día o a las 48 horas de estar operada. La sentamos, sí, eso según tolerancia, obviamente al dolor, según las características del paciente, su lucidez, su grado de su peso corporal. Hay varios factores que hacen que, bueno, la rehabilitación cambie, pero lo bueno de estas prótesis es que nos permiten movilizar muy rápidamente al paciente, sacarlo de la cama y restablecerlo a su medio y sacarlo del ámbito hospitalario, que en la época de COVID no fue una cosa menor. Fíjense, acá tenemos una fractura Gardner 4, desplazada más del 50%. Fíjense cómo se ve desplegado. Esta es una radiografía de frente de la cadera derecha, agujero obturador. Si quieren, repasamos algunos datos anatómicos: la cabeza femoral, el acetábulo, parte del hueso ilíaco, la rama iliopubiana, la rama isquiopubiana. Este es el isquion. Y fíjense cómo está rotado el fémur, y eso lo notamos, está rotado hacia externo, porque está muy desplegado el trocánter menor, que como ustedes saben es la zona de inserción del flexor más importante de la cadera, que es el psoas ilíaco. Bien, en este caso se decidió un tratamiento de una hemiartroplastía. Esta es una prótesis de Thompson, que es la prótesis más usada para prótesis parciales. Fíjense que es similar a lo que coloca un dentista en un implante dental. Tiene un componente que va por dentro de la medular del hueso, la zona endomedular, y está fijado con cemento a la parte interna del fémur. Esto articula con el cartílago articular del acetábulo, por lo cual va a tener un tiempo de duración. Si el paciente vive mucho, le va a generar dolor. Tampoco es que duele al otro año. Tienen que pasar una serie de años y depende de la movilidad del paciente. Bueno, esto es otro ejemplo, la misma prótesis. Disculpen, la radiografía está un poco blanda, pero es una prótesis cementada de Thompson que tiene diferentes cuellos y diferentes tamaños de cabeza, porque al nosotros sacar la cabeza fracturada, la medimos para poner una prótesis que sea similar. Puede ser del número 39 al 53. No es lo mismo la cabeza femoral en tamaño de un adulto hombre que de una mujer. Esta sería la prótesis de Thompson, cementada, para hemiartroplastía, y esta es la prótesis de Austin Moore, que antes se usaba mucho. La diferencia entre las dos es que esta prótesis se usa sin cemento y esta se usa con cemento. La fijación de la cementada obviamente es instantánea, en cambio, y el componente del vástago es un componente más liso, como pulido espejo,
mientras que este componente de la prótesis Austin-Moore es un componente rugoso, y fíjense que tiene unas ventanas para que el hueso se forme hueso a través de la prótesis y la fije con el tiempo. Obviamente, el tiempo de la fijación de esta prótesis, de la osteointegración sería el término correcto, es mayor que una prótesis cementada. Nosotros prácticamente la Austin-Moore no la estamos usando en este momento, y hacíamos una gran diferenciación. El cementado de una prótesis, sea parcial o total, genera una disociación que puede alterar la parte cardiológica del paciente. Por lo tanto, cuando operamos pacientes con antecedentes de arritmias o alguna patología grave cardiológica, miocardiopatías o dilataciones o una insuficiencia cardíaca, generalmente usábamos sin cemento para que esa disociación electromecánica que se genera, termoeléctrica, no altere el corazón del paciente. Pero prácticamente la figura ahora no la estamos utilizando. Por otro lado, si el paciente tiene una expectativa de vida mayor, aquí vemos nuevamente, bueno, acá estaríamos en el pubis, es una radiografía de frente de la cadera izquierda, siempre describan la radiografía como primera instancia, lo que se observa es una prótesis normoinserta a nivel femoral, cementada, este es el trocánter menor, este es el trocánter mayor, la osteotomía a nivel del cuello se hace otra vez de dedo por encima del trocánter menor, o sea, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y esta prótesis ya tiene una cabeza más pequeña, que normalmente se usan número 28 o 32, y está colocado un acetábulo protésico que no es metálico, pero que sí tienen, ahí ven un alambre que nos indica la posición en que está colocado. En este caso, la prótesis es cementada en el tallo y cementada en el acetábulo. Las prótesis hay 3 tipos, que depende de cómo las combinemos. Las prótesis pueden ser totales de cadera, para la artroplastia total de cadera pueden ser cementadas totales, cuando los dos componentes son cementados, pueden ser híbridas, que normalmente cuando decimos que usamos una prótesis híbrida, el componente femoral es el cementado y el acetabular es no cementado, o pueden ser no cementadas totales, en los cuales se utilizan prótesis no cementadas en los dos sectores anatómicos. ¿Bien? Las indicaciones tienen que ver con la edad del paciente y con el pronóstico futuro digamos, la necesidad de utilización o sería la necesidad biológica de la duración de la prótesis. Ahora, si analizamos el vástago femoral de una prótesis para una artroplastia total de cadera, este es un ejemplo. Pueden venir con cabezas fijas, antes venían con cabezas fijas, ahora son con cabezas móviles, intercambiables, que tenemos opción de cambiar entre 3 y 5 longitudes de cuello femoral, porque nosotros tratamos de restituir la longitud normal de la pierna cuando operamos, y bueno, hay diferentes tipos de prótesis, que eso por ahí para este curso no viene al caso. Esta es una prótesis de Chanley, que es la prótesis más utilizada a nivel mundial, históricamente. Es una prótesis que ha demostrado pacientes con más de 20 y pico de años sin aflojamiento. Y fíjense, este es el sistema como nosotros generaríamos una artroplastia total de cadera. Por un lado, el componente femoral, cementado o no, la cabeza, que es intercambiable, que viene con diferentes longitudes para darle mayor o menor longitud al miembro inferior, y el componente acetabular, este es el cotilo, que en este caso es un cotilo de un polietileno de alta densidad, que obviamente tiene el mismo tamaño, 28 milímetros que la cabeza, o 32, serían los dos para corresponderse perfectamente, y de esta forma este sería un cotilo cementado. También tenemos cotilos no cementados. Así es como se genera una neoarticulación con una superficie de fricción ya directamente entre prótesis con prótesis y no de prótesis con hueso, por lo cual esta prótesis tiene mayor durabilidad. Desde ya, si la usa muchos años, más de una década, lo que se va a gastar más es el liner que metal, obviamente. Ahora tenemos un ejemplo, la prótesis de Chanley, cementada, fija con un cotilo, y ahí terminamos con la clase de fracturas mediales. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Ahora, la propuesta de esta clase es, al presentar las fracturas laterales de cadera, contraponer lo que vamos viendo de una y otra y ir haciendo bien la diferenciación. ¿Bien? Fíjense que en fracturas mediales de cadera solo hablamos de osteosíntesis en las tipo 1 y 2 con ese tipo de tornillos canulados, y ya casi ningún otro tipo de osteosíntesis se utiliza. ¿Y qué? ¿Sí?
Nos quedan 3 minutos, así que salimos y entramos de vuelta y así arrancás con la lateral con un tiempo renovado. Bueno, Si hay alguna pregunta, chicos. No, hasta ahora muy claro todo. No. Bueno, volvemos a entrar así